Yo quisiera llamar ahora a Emilio Ropero y a Rodolfo Restrepo, quienes han hecho parte de este proceso de esclarecimiento de la verdad son excombatientes de la FAREP, firmantes del acuerdo de paz, y queremos también escuchar sus verdades, sus reflexiones en torno al secuestro y también a estas personas que están siendo buscadas hoy dentro de en las selvas. Emiro, tienes la palabra. Muy buenos días, un saludo muy fraternal para todas las víctimas que se encuentran en este escenario y para todas las víctimas en Colombia. Un agradecimiento muy especial a quienes han hecho posible este evento. Soy Emilio Ropero Suárez, conocido o más conocido como Rubén Zamora. Vengo del departamento norte de Santander. Ingresé a las FARC el 4 de febrero de 1987. Me fui a las filas insurgentes con una gran frustración. El fracaso de los acuerdos de paz entre las FAREP y el presidente Betancur. Lo que siguió a este esfuerzo fue el exterminio de la Unión Patriótica, y yo era uno de los dirigentes de la Unión Patriótica. Estuve al borde de ser asesinado por el ejército. Y desde entonces siempre estuvo en mis convicciones la certeza de que algún día llegaríamos al acuerdo de paz, a un nuevo acuerdo de paz. Los relatos, escuchando los relatos de las víctimas del conflicto en la ciudad de La Habana, me llené de más convicción de que lo que estábamos haciendo iba por el camino correcto. Y hoy llamo desde este escenario a que no abandonemos la búsqueda de la reconciliación y la paz. Vivimos uno tras otro ciclo de la guerra, y en cada ciclo de la guerra se ha hablado de estadísticas. La guerra de los 1000 días, que más de 200.000 muertos. La guerra de los años 50, que más de 300.000 muertos. Y ahora que más de 200.000 muertos. Pero se ha reflexionado muy poco el sufrimiento de esas guerras. El dolor que ha habido tras esas guerras. Y lo que ha significado para este país, para las generaciones en este país, ese conflicto. El daño ha sido irreparable, sin lugar a dudas. Se desbordaron los límites de las reglas humanitarias, de las reglas de la guerra. Hollamos profundo en la dignidad humana, y eso debe servir de enseñanza para que jamás le hagamos eco a la guerra. Tengo que decir que cuando recibí las primeras imágenes de las muestras de supervivencia de los prisioneros de guerra, me impactó ver cadenas y cercas donde estaban los prisioneros. Me parecía horroroso, de verdad. Y eso me hizo pensar, y yo creo que así lo sentimos muchos, en la necesidad de pasar la página del conflicto. Y así como me dolió eso, también me dolió cómo se manipuló el sufrimiento en este país. Y cómo no se entendió el llamado del profesor Moncayo para que llegáramos a un acuerdo humanitario que estoy seguro hubiera servido muchísimo para acercarnos y terminar
esta confrontación mucho antes. Y por ese dolor y ese sufrimiento, me parece un imponderable ético pedir perdón, porque el daño ha sido impactante, ha hollado profundamente, escuchando a Elmo, escuchando a Ángela y escuchando a todos. Yo creo que todos, también como decía el señor Cortés, aquí hay muchísimas responsabilidades y nosotros debemos ser solidarios, precisamente para que jamás ese sufrimiento se repita como ha ocurrido hasta ahora. Hemos tenido encuentros muy importantes, conmovedores, se me han quebrado las palabras, como lo puede testimoniar Ángela y Elmo, escuchándoles. Y se pregunta uno qué responsabilidad pueden tener estas víctimas con la guerra. Se han cometido errores irreparables, efectivamente. Y escuchándoles a ellos, se me venía el recuerdo de mi madre, a quien después de haber ingresado a filas 2 meses después, el ejército le desapareció a su hijo, a mi hermano. El sufrimiento, decía mi madre, perdí la cabeza. Y por supuesto, y también sentía el sufrimiento del resto de mi familia, a quienes el Estado colombiano y el paramilitarismo le asesinó a 14 de sus integrantes. Y no siento ningún rencor por ello, porque considero que lo mejor que podemos hacer ante todo esto es perdonar. Yo perdoné a Jorge Iván Laverde, quien públicamente me pidió perdón y pidió perdón a mi madre. Y no pido cárcel para ninguno de los responsables del sufrimiento de mi familia, porque yo creo que eso no resuelve, todo lo contrario, eso cierra la posibilidad de terminar definitivamente la guerra. Yo creo que hay que ceder, todos debemos ceder en este país para que podamos llegar a un momento definitivo en que nunca más hayan víctimas consecuencia de la confrontación armada. Y siento un deber moral muy grande en la necesidad de la búsqueda de las personas dadas por desaparecidas. Que todos los líderes de las antiguas FARC-EP, que podamos contribuir a esa búsqueda, lo hagamos con toda la convicción de lo que eso significa para sus familiares y para el país, para ayudar a construir lazos de confianza y de reconciliación. Y finalmente, hago un llamado al Estado colombiano, a las organizaciones alzadas en armas, a todas las organizaciones armadas que en este momento participan de la confrontación, a que escuchen nuestro mensaje de reconciliación, a que escuchen a las víctimas de este país, a que pronto se lleguen a nuevos acuerdos, para que no se siga repitiendo ese sufrimiento de indígenas, de campesinos y campesinas, de líderes sociales, de dirigentes estudiantiles y de mucha gente en este país que es víctima del conflicto. Que por favor nos escuchen y que escuchen
a esa juventud que quiere cambiar de paradigma, para que no vuelvan a asesinar a Lucas Villa y a Santiago Ochoa, que se han encarnado en miles de jóvenes en este país, que se han apropiado de la memoria de estos líderes de la juventud en Colombia, que no hayan más víctimas de la violencia de ningún actor, ya sea del Estado colombiano o ya sea de las organizaciones que en este momento persisten en el conflicto armado. Y abracémonos sin ningún rencor en el espíritu de la reconciliación y contribuyamos a construir una mejor Colombia. Muchas gracias. Muchas gracias, Emiro.